toque de tiempo para compartir. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy sensible, lo habíamos anticipado, que tiene que ver con el cuidado de nuestros niños y niñas ante las agresiones sexuales, ¿no? Un caso que es tan candente en estos últimos días, y en la oportunidad hemos convocado al doctor Jorge López, presidente de la Fundación Familias Protectoras, que trabaja sobre esta cuestión en lo que tiene que ver darle contención a las víctimas. Doctor Jorge López, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a vos, Rafael, y a Panorama por ser también un espacio protector, de cuidado, porque es muy importante el rol que cumplen los medios en el acompañamiento también y en la visibilización, de dar cuenta de que se trata de un fenómeno de la cultura de la violación, el tema de los ataques sexuales a las infancias. Bien, ¿es algo que se ha ido agravando con el tiempo o es algo que está saliendo a la luz? Bien, muy linda la pregunta, digamos, por decirlo en sus términos, Sí. porque muchas madres en los grupos que estamos acompañando se plantean como si fuese que algo que está sucediendo ahora. No, es algo justamente como lo planteamos cultural. Lo que sí contamos con mayores redes y espacios para poder visibilizar. Sí. Nosotros tenemos que decirlo porque que en las reuniones nosotros formamos parte de la Mesa Nacional de acompañamiento en contra del abuso sexual en la infancia, ¿no? Y de la red internacional de Valientes Latinoamericanos, que es una red de sobrevivientes, y del Grito Global. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué lo menciono? Porque se plantea que en otras jurisdicciones, en otras provincias, no tienen espacios para poder sacar su voz, para poder hablar, para poder comentar, ¿no? Aquí en Santiago del Estero tenemos esta posibilidad que siempre ustedes nos están acompañando, Panorama, Canal 7, Sí. a través de Canal 14 también, siempre nos están abriendo las puertas para hacer también esta comunicación social, pedagogía social de prevención, ¿no? Porque hablar sana y prevenir también es cuidar, ¿no? Sí. Más en este contexto. Por eso es muy importante, digamos, que hoy nos reciban y podamos conversar. Cuando un niño denuncia o muestra algunos signos, a veces hay como un principio de negación por parte de los adultos hasta que se logra reconocer que hay un drama. Es algo que pasa en muchos casos. Porque el primero cuando dice, no, estás mintiendo, estás fabulando, cuando un niño está dando señales, te está contando cosas que pasan, hay que prestarle mucha atención. Sí, Rafael, ningún niño miente, ¿no? Menos en estas circunstancias, menos en estos hechos, ¿no? Sí. ¿Qué niño, qué niña va a mentir y va a contarte estas experiencias horrorosas, ¿no? Por supuesto que, como usted planteaba, nosotros nos llamamos familias protectoras porque no somos encubridoras. La Claro. mayoría de las familias son encubridoras. Tenemos que decirlo que lamentablemente el lugar que tendría que ser el más seguro, el más cuidado para la infancia, es el lugar más inseguro, ¿no? Seguramente nosotros estamos hablando hoy, aquí conversando, y algún niño, alguna niña está siendo atacada en su casa. La mayoría de las situaciones de ataques de criminales sexuales, que son padres, tíos, abuelos, es en la casa, ¿no? El tema de la culpa es importante, que usted lo que plantea, porque parte de la cultura de la violación es este discurso que se instala y lo primero que se desconfía de las palabras del niño, y porque somos una cultura adultocéntrica, ¿no? Todo se le cree a los adultos, ¿no? ¿Cuántas veces nos decimos, bueno, son cosas de niños? Los chicos quieren hablar, porque uno plantea, ¿por qué no dijeron antes? ¿Por qué no hablaron? ¿Cuántas veces, Rafael, nuestros hijos, nuestras hijas se acercan y nosotros por una cosa u otra? Bueno, ya después, cuando nosotros creemos o que tenemos el tiempo para escucharlo, le comenzamos a preguntar de la escuela, del club, de aquello, y ella no nos responde. O nos asienten, sí, nos cuentan así, es cuenta gota, porque el espacio cuidado de diálogo, de acompañamiento de nuestros niños y niñas, tiene que ser siempre. La ESI tiene que vivirse y trabajarse en familia también, la educación sexual integral, Sí. ¿no? Porque va a pasar después, y disculpe que esto lo amplío un poco con respecto a las cámaras GES, las entrevistas de los cuales se benefician la defensa de los
de los pedófilos, de los violadores, de niños y niñas, es que si no, como dice la si no llamamos cada parte de nuestro cuerpo como se debe, con el nombre propio, científico que tiene, de eso se aprovechan después la defensa y los violadores van a decir, no, ve que está fabulando, se estaba jugando, dice que estaba comiendo un helado, dice que estaba tomando un helado, cuando en realidad lo que estaba obligando a tener sexo oral, hablando en esos términos, ¿no? Pero a los fines, digamos, positivistas, por decirlo así, de las pruebas y de las medidas que se van a tomar, siempre, al ser un niño el que está relatando, no, pero es confuso lo que dice, lo que está diciendo no es del todo así, porque confunde los colores. Bueno, hay otra situación que tenemos que plantear a nivel también, que en algún momento podemos venir con los profesionales de salud mental de la Fundación, la licenciada Cecilia Escobar, el doctor Diego Vázquez, la doctora Denise Milet, la psicóloga también en Coronel, para que nos comenten lo que es la disociación. Ante estos hechos, recuerde que el trauma que vive una niña, un niño, cuando sufre ataques sexuales de esta violencia, y ya vamos a aclarar por qué no decimos abuso nosotros, ¿no? Sí. En esta, es equiparable, y esto lo dicen, digamos, las investigaciones y los manuales de diagnóstico de psiquiatría, a el trauma que vive un excombatiente de la guerra o alguien que ha sobrevivido a una catástrofe. Sí, bueno, se me ha adelantado una consulta. ¿Los daños es permanente? Sí, permanente. El daño permanente. ¿Está? Por supuesto que, bueno, y ahí se da lo que les quería comentar, sí, la disociación, porque el cerebro es muy también cuidador, es muy protector, sí, y entonces no, a los niños, a las niñas, le provoca una disociación de esa realidad, de esa situación, ¿no? Para que no se acuerde, para que no le haga daño, para que pueda sobrevivir. Claro. Nosotros planteamos que somos sobrevivientes y no víctimas, porque víctima es el lugar que te pone el violador, el depredador, del lugar pasivo, ¿no? Y también tiene una consonancia de corresponsabilidad, y nosotros estamos en contra de eso. No hay corresponsabilidad en las violaciones, en los abusos, y nunca ni una niña, ni un niño, ni una mujer es responsable ni tiene la culpa de un ataque, mucho menos los niños y las niñas, ¿no? De violencia sexual. Entonces, también se aprovechan de eso, y ahí tenemos que nosotros que revisar algunas cuestiones con la cámara GESL y demás, y las medidas que se toman, porque si no tenemos en cuenta esta mirada, digamos, de la psiquiatría, de la psicología, la disociación que tenemos cuando sufrimos hechos traumáticos para poder sobrevivir. Claro. ¿No? Sí, como entonces, dejar un lugar apartado y, claro, y continuar. Es como una especie de mecanismo de defensa. Exactamente, un mecanismo de defensa para sobrevivir, nada más que uno no lo lleva así, digamos, claro, de modo resentido, sino, por decirlo así, en términos inconscientes, para poder seguir adelante la vida, ¿no? Porque es un principio fuerte que tenemos como naturaleza de vivir, de un sentido de vida, y estos ideas intrusivas, negativas, se nos ha venido todo el tiempo por los que hemos vivido estas situaciones de violencia. Sí. Entonces el cerebro busca, digamos, como usted dice, un mecanismo de defensa para saber. ¿Qué pasa? Esto luego, por una cuestión tan positivista que tenemos a veces de la filosofía jurídica y el derecho, dice, no se acuerda, ¿eh? Claro. Está diciendo, no, dijo un color. Traigo aquí una cuestión también a memoria, porque lo hemos acompañado, hemos conversado con su aliviente Rafael, de un entrenador de básquet, sí, ¿no? Que lo llevaron, imagínense, después casi de 20 años, cerca del parque, ahí donde está detrás de la escuela técnica, en Santiago Maradona, sí, para que se conozca. ¿Qué iba a reconocer? Claro. Todo Santiago está cambiado, ¿no? En buena hora, pero, no, ves que no era el lugar, no está reconocido el lugar, no está reconocido el color, el olor, y no pasaron tantos años. Claro. Esto en una situación, en escena de, por decirlo así, del delito, del crimen, ¿está? Pero cuando se hacen preguntas o interrogatorios, porque eso también tenemos que ver como que las cámaras GESL sean cuidadas, ¿no? Está bien, doctor, quisiera, a ver, sí, hay mucha gente que nos está escuchando, hay mucha gente que nos está viendo por YouTube, también por el canal 14 TIC, que es interesante saber, en base a la experiencia, a lo empírico, ¿qué señales deberíamos tener en cuenta para saber, aquí está pasando algo, el niño no está queriendo decir algo, o está manifestando algo? En general, digamos, cuando las madres, los padres, los familiares están acompañando, están cuidando, casi siempre se dan en espacios, digamos, de la educación sexual integral de la ESI en la escuela, ¿no? O con algún desconfianza. Entonces, son que cambian sus actitudes, van seguido al baño, ¿no? O tienen, digamos,
como se dice vulgarmente, se hacen encima sin avisar, siendo ya en una edad que no tendría que ser así, ¿no? Algunos se vuelven muy introvertidos y muy irritables, ¿no? Sí. Son diversas, digamos, las manifestaciones que tienen, ¿no? Por eso es siempre importante estar hablando, estar planteando, o sea, que hay temas que hay que hablarlo para que ellos también tengan la confianza de decirlo, porque de pronto, ¿con quién lo ataca? El padre, ¿no? Claro. Esa persona se sienta en la mesa, que la abraza, que la besa a la madre, al hermano, a la hermana, o es aquel que hacia afuera, porque las características que son socialmente muy aceptados, personas muy queridas incluso, ¿no? Y cómo voy a hablar, ¿quién me va a creer? Entonces tenemos que, claro, a la par, digamos, de detectar, por decirlo vulgarmente, ¿no? También, digamos, hay signos, digamos, como se dice, el cuerpo siempre habla, siempre se manifiesta, ¿no? Hasta cuando son bebés, ¿no? Los cuerpos se manifiestan, ¿no? En sus llantos, por eso a veces nosotros no podemos creer, y no lo creemos, cuando algunos profesionales dicen, no, pero cuando vino tenía la colita raspada, porque en el campo se limpian, lo limpian con no sé con qué cosa y lo lastiman. No, vamos. O sea, si vos sos profesional, sabes que ahí hay lesiones, hay abuso, ¿no? Que ese cuerpo se ve que lo revisa, no llora porque hay un virus, sino enseguida el argumento hay un virus, ¿no? Y no se hace, digamos, una indagación más allá. Muchas veces para evitar justamente decir, meterme en problemas, por lo que significa. No, inmediatamente tiene que actuar de protocolo y hacer las denuncias correspondientes. Mira, doctor, estamos hablando de casos escabrosos que para ustedes también debe ser difícil, ¿no? Sí, y muy frecuentes. El ataque a bebé es muy frecuente, es más de lo que ustedes se imaginan, lamentablemente, Rafael. ¿Y cómo trabajan ustedes? Porque esto también es importante en darle esa contención a la víctima, cómo se logra. Bueno, usted hablaba que por ahí se vuelven introvertidos, de que pueden recuperar esa confianza en lo que tiene que ver como un sujeto social, ¿no? Poder integrarse con el resto de las personas. Sí, ahora, por ejemplo, nosotros estamos acompañando a Chulita, por el atacante del barrio Borges, violador, y muchos vecinos, muchos familiares protectores, ¿no? Generan un clima donde te sientes contenido. Nosotros como fundación siempre buscamos articular en red con familias protectoras, vecinos protectores, docentes protectores, no actuar así de forma aislada y decir, bueno, tal día, porque también tenemos la otra realidad es que, bueno, cuando se judicializa, ¿no? Sí. No hace falta que vayan a un psicólogo, se va a intoxicar, digamos, el relato, o se va a contaminar, perdón, el relato, ¿no? Sí. Entonces, preferible ya dar un turno de aquí a cuánto. ¿Y quién le contiene el secreto? Entonces nosotros, del equipo de salud mental, del equipo del voluntariado de psicopedagogía, de educación, incluso del equipo de sobrevivientes, nos llegamos, ¿no? Estamos, acompañamos de forma cuidada, no tocamos directamente el tema, nunca se toca directamente el tema, ¿no? Se generan condiciones generales de la temática para que ir conversando progresivamente y también generando la confianza, más cuando no somos del barrio, no conocemos, o no nos conocen, mejor dicho, ¿no? Nuestras equipos de salud mental no está en la oficina, es territorial, va al lugar donde están los sobrevivientes, ¿no? Hacen acompañamientos de lugares totalmente, digamos, decolonizados de lo que es la salud mental, porque lo hacen desde el lugar, desde el barrio, ¿no? De que, porque imagínense lo que implica para una niña, un niño de 4, 5 años, 6 años, si es de como muchas situaciones como acompañado de como se dice vulgarmente, de monte adentro, cómo traerlo y llevarlo a una cámara GESEL directamente, así, ¿no? Es muy violento, ¿verdad? Entonces, o decir, bueno, venía a mi consultorio de tal hora a tal hora, o ven, no, nosotros vamos. En la medida de posibilidades ¿Cómo la gente puede contactarlos ustedes?
Con nosotros se pueden contactar a través de las redes, del Face de Fundación Familia Protectora, del Instagram. Fundación Familias Protectoras. Sí, sí. Fundación Familia Protectora, el WhatsApp, que te pueden dejar el mensaje. ¿Qué número es? Ay, no lo tengo aquí. Bueno, después lo vamos a pasar. Ahí cuando entran al Face de la Fundación aparece, en el Instagram también, y dejan los mensajes y nosotros vamos respondiendo, digamos, las urgencias, que siempre son urgencias, sí, ¿no? Y vamos respondiendo y acompañando, siempre territorialmente, siempre llegándonos también con el doctor Jeremías López, Jesús López, los abogados y otros abogados que nos acompañan, no solo aquí en Santiago del Estero, sino también a nivel nacional. Bien. Doctor López, comenzando una charla previa que tuvimos antes de comenzar el programa, me hablaba usted a veces vamos por detrás de lo que es la pedofilia, este tema de la problemática de verlo al niño, a la niña como un objeto de deseo sexual, que esto se potencia aún en tiempos de internet, tiempos de redes sociales, de distribución, facilitación de acceso tanto de víctima como victimario a contenidos que fomentan todo esto, ¿no? Y también incluso me mencionaba el tema de la inteligencia artificial. Sí, lamentablemente, digamos, en contra de la creencia que tenemos a veces los padres, las madres. No, está bien, mi hijo está en la habitación, está seguro, ¿no? Hoy es el lugar más inseguro, porque por los dispositivos, Argentina, seguramente ustedes conocen este dato, es uno de los países donde a la menor edad, ¿no? Incluso ya de 4 o 5 años, tiene un dispositivo en la mano. Es el lugar del mundo con mayor dispositivo en manos de niños y niñas. Por lo tanto, no sabía ese dato. Claro, por lo tanto, con mayor riesgo, ¿no? Sí. Y es un riesgo. O sea, ¿por qué un niño o niña va a tener que tener un dispositivo, ¿no? Cuando supuestamente tiene que ser adulto, crear una cuenta, ¿no? Entonces, nosotros también trabajamos y somos parte de Grooming Argentina y siempre estamos planteando, es decir, lamentablemente a nivel penal, fíjese, el delito de grooming casi es equiparable a entregar un cheque sin fondo, o sea, nada. Sí. No hay una medida ejemplar en ese sentido, y se discute si es un ataque, si es un abuso cuando es virtual. El daño, ¿no?, que le provoca a una niña o un niño, para nosotros es equiparable a un abuso físico en contacto, ¿está? Y el modo, digamos, por decirlo, como además sí usan ellos los pedófilos de captación, sí, es tan siniestro porque no es que una persona mala, ¿no? Como si nos imaginamos nosotros, sí, el atacante, el depredador, el pedófilo, es una persona con rostro así malo. No. O sea, por supuesto, ahora generando perfiles falsos, ¿no? Hasta IP falso, o gemelos, para que no se los pueda ubicar. Sí. Puede ubicar. Más en nuestro lugar no tenemos, digamos, todavía a disposición las tecnologías como tiene en otros lugares, ¿no es cierto? Como tiene, por ejemplo, China, ¿no? China, toda la base de datos está vedada para las grandes empresas. Por ejemplo, Google no tiene acceso a la base de datos de una población de 1.600 millones de habitantes como es China. Y lo dicen, pero es un modelo autoritario, ¿no? O usan estas expresiones. Pero usted está conversando y nadie lo está escuchando y no está viendo porque tienen filtro y están controlados. Y en el caso, digamos, de que hubiese la posibilidad de un atacante, inmediatamente, antes que activó, digamos, la comunicación con alguna niña, algún niño, ya está la policía en la puerta de la casa. O sea, si hay modos, si hay dispositivos, digamos, en línea, que estamos hablando de un país, no como el nuestro, de 60, 50 millones de habitantes, ¿no?, de 1.600 millones de habitantes, que controla a rajatabla a los pedófilos, ¿no? Entonces, sí podemos disponer de esa tecnología, claro, pero lo que pasa es que nuestro gobierno, ¿no?, en determinados acuerdos, ¿no?, del 2015, si mal no recuerdo, creo en el gobierno del 2015, a meses de asumir, lo primero que se hizo el acuerdo con Google y se entregó toda nuestra base de datos, ¿no? Eso es terrible. E incluso la base de datos del ANSES lo tienen las empresas comerciales tecnológicas, ¿no? Esto es grave, porque esto es aprovechado por la pedofilia, por las redes, digamos, de explotación sexual contra niños y adolescentes. Ten en cuenta que en cuanto a recaudación ilegal,
ilegítima, después del negocio y el comercio de armas, está equiparado al narcotráfico el comercio y la explotación de niños, niñas y adolescentes, la esclavitud sexual, Sí. la explotación sexual. ¿Está? Entonces, son redes internacionales que mueven, digamos, muchísimo dinero y siempre están en las sombras, ¿no? Por eso también nos llama mucho la atención que se esté espectacularizando a través de una comunicadora estas falsas noticias de que aquel es pedófilo, aquel es otro, para banalizar esta situación, ¿no? Nos pasó hace poco con lo que la supuesta denuncia de Canosa, ¿no? Que el asesor de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual, el doctor Carlos Rosanqui, ha hecho una publicación muy interesante planteando de cómo incluso se dice, bueno, viene un cierto agente, el gringo que estaba, ¿se acuerda? En el caso Loan en Posada, y ahora está denunció por el Ministerio de Justicia Argentina por desviar a la investigación, por entorpecer la investigación, ¿no? Y vuelve a aparecer ahora en escena, ¿no? Con otro supuesto agente de la CIA que tiene 17 causas y muchas todavía sin ser... porque lo primero que se atribuyen, y esto también tengo que plantearlo con el tema de la imprescriptibilidad, no, pero ya han sido juzgadas las causas. Y muchos, y pasó aquí en la Argentina con muchos pederastas y pedófilos diciendo, bueno, pero prescribió. No, que haya prescrito no quiere decir, nosotros vamos por el juicio de la verdad. Claro. No tenemos ojalá en Santiago una vez, nosotros le proponemos siempre al sobreviviente, cuando salen estos argumentos que son lamentables, nosotros el año pasado, 7 y 8 de noviembre, en la primera conferencia global que hizo UNICEF, que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre la violencia sexual contra los niños y niñas, hemos elaborado un documento y lo hemos presentado a UNICEF y a la Organización Mundial de la Salud, que es tortura, es daño continuo, que es lo que preguntó usted, por tanto es crimen de lesa humanidad y no tiene que prescribir, tiene que ser imprescriptible, porque también juegan con eso a favor, digamos, los violadores y depredadores cuando pasa la edad. Volviendo a lo que planteaba hace rato con el tema de la red y lo que son estos grandes, digamos, organizaciones delictivas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cuando le dicen que Lisi o Flor de la Peña o la Negra Bernache o esto, aquel, han sido, digamos, o son pedófilos, digamos, o tienen que ver sin pruebas, ¿no? Y se da vuelta, se invierte un derecho constitucional que es que nosotros todos somos inocentes, tenemos lo contrario. Pero ¿cuál es el efecto que provoca esto? Es que después, y ahora mismo lo está haciendo Lisi, diciendo son falsas denuncias. Y a la vez, la diputada Lemoña, la diputada Lozana, presenta un proyecto para aumentar las penas por falsa denuncia de los violadores de niños y niñas. Doctor López, le agradezco, discúlpeme que le interrumpa, pero bueno, ya hemos pasado bastantes minutos y seguramente vamos a tener oportunidad de hablar nuevamente sobre esta cuestión que es bastante grave y muy muy amplio, ¿no? Toda esta problemática. Le agradecemos estos minutos por estar aquí con nosotros en Tiempo para Compartir. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias a Tiempo para Compartir, a Panorama, por ser una red protectora, ¿no? Y siempre tengamos cuidado, siempre escuchemos, estemos atentos a todo lo que nos plantean nuestros niños y niñas, por más insignificante que sea, o creamos nosotros como adultos, ¿no? No hay peor cosa que tener más interés y tiempo preocupado por las cosas de adultos, y hacer el trabajo o otras responsabilidades, o que llevarlo a la escuela, que escucharlo y no prejuzgar cuando no tienen ganas de ir o lloran y decir, no, porque no quieren. No es así, ¿no? Está bien. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Que tengan una buena jornada.